Discapacidad y manejo de la terminología. ¿Qué es la discapacidad? Desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hace una diferencia entre el término discapacidad y persona con discapacidad. Vamos a ver qué significa la discapacidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos menciona que la discapacidad abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Vamos a tomar ejemplo nuestra mano. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Si yo me lastimo la mano, me quiebro la mano, es muy probable que me la tengan que enyesar y por lo tanto me voy a ver limitado a realizar mis acciones de la manera en la que acostumbro hacerlas. Y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por ejemplo, a lo mejor me impida el comer, el bañarme, el ir al baño, entre otras. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que se vive. La discapacidad puede ser temporal o permanente. Por ejemplo, en el caso de mi brazo que se ha quebrado, esta situación, aunque puede durar varias semanas con esta condición, pero posteriormente puedo recuperar las funciones del brazo. A diferencia de alguien que ha perdido una mano, que ha perdido una pierna, entonces ya estaríamos hablando de una discapacidad permanente. Ahora bien, el siguiente término es persona con discapacidad. Incluye aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Cuando hablamos de una persona con discapacidad, ya estamos haciendo alusión a una persona con síndrome de Down, una persona con autismo, una persona que tenga discapacidad intelectual, entre otras. Y es importante tener el conocimiento del manejo de los términos cuando nos referimos a las personas con discapacidad. Algo muy importante es que el lenguaje tiene un impacto sobre la visión de las personas con discapacidad y esto se ve reflejado en las actitudes que se muestran hacia ellos. Vamos a ver algunos términos que a veces como sociedad en general lo hemos escuchado o inclusive lo hemos mencionado. Uno de los términos incorrectos es mencionar personas con capacidades diferentes. Hubo un tiempo en el que se utilizó mucho este término, pero hubieron cambios y reformas a nivel internacional. ¿Por qué? Porque todas las personas con o sin discapacidad tienen diferentes y distintas capacidades. Ese término no permite reconocer a las personas con discapacidad como un colectivo social. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo pensaba de que esa persona tiene una discapacidad motriz, está en una silla de ruedas, por lo tanto, es igual a mí. Entonces ya no se tomaban consideraciones hacia esa persona que tiene esa condición. Entonces fue por eso que se fueron cambiando varios términos. ¿Cuál es la expresión que debemos utilizar? Es persona o personas con discapacidad. Otro término es discapacitado. Hace que una simple característica califique de forma inadecuada a la totalidad de las personas. Una persona que tiene una discapacidad intelectual no significa que en todos los ámbitos de su vida va a estar discapacitado. A lo mejor tenga problemas para escribir, para leer, para aprender, pero cuando lleva un entrenamiento y una enseñanza adecuada para esa persona, puede tener aprendizajes significativos. Entonces, volvemos. ¿Cuál es la expresión correcta? Persona con discapacidad. Otro de los términos que a veces hemos utilizado es incapacitado, es lisiado,
disminuido o deficiente. Ya no se utilizan estos términos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son connotaciones negativas que denotan una anomalía o una carencia y hacen ver a la persona con discapacidad en una situación de necesidad y dependencia con respecto a los demás. Si yo veo a una persona que está en una silla de ruedas, probablemente si yo digo pobrecito es un lisiado, ya le estoy quitando valor a esa persona. Entonces, el término correcto es persona o personas con discapacidad. Otro término es minusválido o inválido. De igual manera, denota una disminución del valor. El vocablo invalidez destaca una ausencia total de la valía de esa persona. Y cabe mencionar que una persona con discapacidad tiene muchas oportunidades en la vida y así como hay una discapacidad intelectual, hay discapacidad motriz, entre otras, no significa que esa persona no va a poder hacer algo. Siempre van a poder realizar actividades que a lo mejor no son de la misma manera en que tú y yo las realizaríamos. Entonces, ¿cuál es el término correcto? Persona o personas con discapacidad. Otro término que se utiliza mucho en nuestra sociedad y que muchas veces proviene de parte de los padres es enfermito. La discapacidad no es ausencia de salud. Las enfermedades son causadas por virus o bacterias. Por lo tanto, el término enfermito es incorrecto. ¿Cuál es nuestra expresión que debería de ser? Es persona o personas con discapacidad. Y aquí quiero hacer énfasis porque una enfermedad te puede dejar una condición permanente. Sí. Por ejemplo, un bebé que nació bien, no tiene problemas, pero de repente se le sube la calentura y por descuido de los padres, por negligencia médica, empieza a tener convulsiones y a lo mejor esas convulsiones le dejan secuelas a nivel cerebral o daño cerebral. Entonces el niño podría desarrollar problemas a corto o largo plazo, que no pueda caminar, que ya no pueda hablar, entre otras. Entonces, una enfermedad sí te podría causar una discapacidad, pero no significa que vas a estar enfermo toda la vida. Otro de los términos que a veces las personas suelen mencionar es que tengo una persona especial o tengo un niño especial. No es correcto el término. ¿Por qué? Porque segrega a las personas con discapacidad del resto de la población, las margina y provoca un trato desigual hacia ellas. Inclusive puede ser rechazo o también a veces puede ser que les demos un trato preferencial en comparación a otros niños. Y a veces eso mismo nos lleva a pensar el pobrecito necesita que yo le dé, que yo lo cuide, que yo lo proteja, que yo haga las cosas por él. Y no, todos los niños que tienen discapacidad tienen límites, es verdad, pero también tienen muchas oportunidades de vida. El término correcto nuevamente es persona o personas con discapacidad. Otra expresión incorrecta es padecer, sufrir o ser víctima de una discapacidad. Se tiene la presunción de que una persona con discapacidad sufre o experimenta una disminución de su calidad de vida y se coloca a las personas con discapacidad en una situación de víctimas, buscando provocar lástima o conmiseración hacia ellas. Aquí hay que tener mucho cuidado. Una persona que tiene discapacidad puede tener barreras, sí, desde luego que sí. Por ejemplo, al ingresar a un edificio que no cuenta con elevador o no cuenta con las rampas adecuadas, pues se podría afectar en su calidad de vida porque no tendría acceso a ese lugar. Pero no es por el hecho de tener la discapacidad, sino porque los edificios muchas veces no son inclusivos. Y a eso me refiero con las barreras, que pueden haber barreras y esas barreras muchas veces es por parte de la sociedad, no es por la discapacidad en sí mismo.
Otra expresión que a veces hemos utilizado porque pues, nos da a lo mejor pena o nos da ese sentimiento de pobrecitos es cieguito, cojito, renguito, sordito, está loquito, es mongolito, cuchito, es mudito, es un enanito. Estos términos, pues también es importante ir corrigiéndolos. ¿Por qué? Porque los diminutivos pueden estar enmascarados con aparentes o legítimos sentimientos de compasión o simpatía. Pero esto a la vez le da a la persona una desvalorización o minusvaloración de que no se le considera completa o digna de un trato de igualdad. Entonces, ¿cuáles son los términos? Cieguito es persona ciega. Cojito o renguito es persona con discapacidad motora. Sordito es persona sorda. Loquito es persona con discapacidad mental o psicosocial. Mongolito, cuchito, mudito son personas con problemas de lenguaje. Y enanito es persona de talla baja. Esos son los términos correctos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que un niño con discapacidad en la familia, pues es una situación bastante compleja. Es natural tener sentimientos diversos ante la llegada de un niño que tiene discapacidad o cuando los padres de familia descubren que durante el proceso de crecimiento de sus hijos empiezan a notar ciertas características particulares y muchas veces los padres de familia que han tenido hijos a veces empiezan a hacer comparaciones de que mi primer hijo se comportaba de esta manera, pero el que ya nació no lo hace. Entonces, cuando empiezan a ver características, así como que ya empiezan a llamar la atención, los padres de familia pues suelen buscar a veces el apoyo de un médico, el apoyo de especialistas y a veces recibir la noticia de que tu hijo tiene una discapacidad, pues pueden surgir sentimientos que van desde un choque de decir no puede ser, yo esperaba un niño pues sano, que esté bien. Entonces empiezan estos sentimientos a veces de negación, de culpa, ¿qué hice para que mi hijo naciera así? Luego pueden tener enojo, molestias. Entonces, hasta que el padre de familia no llega a la aceptación de pensar, mi hijo tiene una discapacidad y esto es lo que puedo hacer por él y esto es lo que está como padre de familia a realizar. Hasta que no lleguemos a ese punto, los padres siempre van a buscar en ocasiones pues la tangente, darle la vuelta al asunto y a veces dentro de esa culpabilidad, dentro de esa negación, dentro de ese enojo, podríamos estar utilizando términos de manera incorrecta. A veces es que mi hijo está enfermito, es que mi hijo pues no puede hacer las cosas. Precisamente porque a veces, ya sea por ignorancia o porque no quieren aceptar la discapacidad, terminamos quitándole el valor que el niño o la niña merece. Y es importante pues también tomar en cuenta los sentimientos que los padres de familia podrían estar abarcando. A continuación les dejo algunas referencias que podrían checar en internet sobre discapacidad y el manejo de la terminología. Y también hay un libro que es muy bueno, que es Manual para la Inclusión de Niños con Discapacidad, que es de esta autora, Romanovsky. Es un libro de trillas, no es muy caro, donde nos habla de todos los términos, todos los derechos, toda la parte legal como referencia a la discapacidad y te platica de manera muy breve sobre las diferentes discapacidades. También hay otro libro que es muy bueno, se llama Un niño especial en la familia. Aunque ya habíamos mencionado que no se debe de utilizar el término de niño especial o persona especial, pero este libro es una guía para padres. Entonces ahí te explica esta parte de los sentimientos y las emociones
que los padres podían experimentar durante este proceso para trabajar con sus hijos que tienen discapacidad.